Oh, ¿me confirman si me escuchan? Sí, profe. Sí, un Vale, poco perfecto. entrecortado, pero sí. Entrecortado, a ver, vamos a ver. Ya se normalizó ya. Sí, ok, listo. Bien, entonces vamos a dar inicio ya formal a la parte de orientación por objetos. Como les dije, ya esto va a recapitular modularidad también en muchos aspectos. Y de hecho vamos a seguir utilizando algunos módulos, pero ya nuestro enfoque principal va a ser orientado por objetos en general. Entonces, esta parte no la voy a presentar formalmente con diapositivas, sino que lo voy a ir haciendo con código directo, ejemplificando algunas cosas allí, para ir probando también alternativas de clase y ver cómo nos funciona. Vamos acá. Ajá, vamos a plantearnos un problema básico, que sea común, por ejemplo. Bueno, ni tan común, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. La propuesta de problema sería simular un modelo de predador-presa, ¿ok? Este va a ser un modelo de predador-presa, que es algo que se ve en la naturaleza, que es algo que si no lo conocemos formalmente, no es muy difícil de comprender. Hay muchos de estos modelos, uno de los más elementales es el modelo de zorros y conejos. En general, en espacios geográficos donde existan zorros y conejos, los zorros se comen a los conejos y ellos tienen algunos comportamientos, incluso senozoidales, en su reproducción y muerte, o en su nacimiento y muerte. ¿Por qué razón? No es muy difícil comprender que a mayor cantidad de conejos, pues la población de zorros prospera y va a empezar a crecer porque tienen comida, pero a medida que los zorros empiecen a comer, pues la población de conejos empieza a disminuir, disminuye la comida para los zorros y los zorros progresivamente empiezan a morir porque no hay comida. Y esto trae como consecuencia que a los zorros morir, pues los conejos dejan de ser comidos y empiezan a prosperar. Y esta dinámica se va estableciendo continuamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué digo que es senozoidal? Por ejemplo, los zorros empiezan a comer conejos y luego cuando los conejos mueren, pues empiezan a disminuir. Pero cuando ellos disminuyen, los conejos prosperan y entonces los zorros empiezan a prosperar porque hay más comida. Eso ocurre con los zorros, ¿verdad? Zorros. Pero los conejos, pues se comportan de manera igual. Cuando los zorros están muy abajo, que hay muy pocos zorros, los conejos están en la parte de arriba, hay muchos conejos. Y a medida que hay muchos conejos, los zorros empiezan a prosperar, pero los conejos a disminuir. Cuando los zorros están en la cúspide, los conejos están en la parte más baja, es decir, hay muy pocos conejos, los zorros empiezan a morir y los conejos a prosperar. Y cuando los zorros están en la parte más baja y empiezan a prosperar, los conejos que están en la parte más alta empiezan a morir. ¿Sí? Entonces, observen que por eso es un comportamiento sinusoidal, porque se comportan como la función seno y coseno. ¿Ok? No sé si en la manera inversa, pero ese es más o menos el comportamiento que sigue esta población. No vamos a hacerlo con funciones, para nada, vamos a hacer la simulación de lo que ocurre en condiciones geográficas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de zorros y conejos. Más tarde vamos a volver a recapitular el problema, lo vamos a volver a reformular en concordancia con lo que ustedes propongan también, pero ahorita nos vamos a concentrar en los zorros y los conejos. Si nosotros precisamos a los zorros y los conejos, ¿de qué tipo podrían ser los zorros y los conejos, muchachos? Animales, ¿no? Animales, exacto. Entonces, un zorro o un conejo son del tipo animal. Y vamos a diseñar un animal. Eso es lo que vamos a hacer ahorita.
Si nosotros queremos diseñar un animal, bueno, voy a crear acá un proyecto, New Project. A ver, voy a crearlo por acá. En el tipo consola por el momento. Voy a crear una nueva carpeta, pero no acá. A ver, la voy a crear en el escritorio, una nueva carpeta que se va a llamar simulación. En simulación voy a crear el proyecto. El proyecto se va a llamar em, Predador Presa. Ya tengo el proyecto. Dentro de la carpeta, recuerden que van a estar los archivos. En este caso tengo el main. Voy a dar control S para guardarlo, para que ya me quede guardado. Voy a borrar los argumentos del main porque no los necesito. Y este comentario también lo voy a borrar por el momento. Y voy a crear un nuevo archivo. En este nuevo archivo, yo voy a gestionar. Aquí voy a borrar esto. Ok, en este nuevo archivo voy a gestionar lo que va a ser mi librería. Voy a poner, o no, no la voy a llamar librería, lo voy a llamar animal. Animal.hpp. Guardar. Animal.hpp. Incluso lo podemos hacer en el main a principio y luego lo vamos gestionando con librerías. Ajá. Cuando vamos a diseñar un tipo de dato, debemos reconocerlo de la siguiente manera. Los tipos de datos se dividen en tres partes fundamentales. Entonces, este es mi versión por el momento de diagramas UML, que son los diagramas que vamos a utilizar para representar nuestros objetos, nuestras clases, perdón. Y estos, en el primer cuadrito vamos a poner el nombre de nuestra clase, de nuestro tipo. En el segundo vamos a poner los atributos, ¿ok? O características, atributos o características. O características. Y en el tercero, los métodos, ¿ok? Los métodos o acciones de ese tipo de dato, de esa clase. Todo esto va a ser lo que vamos a denominar una clase en general, ¿ok? Es decir, que en vez de decir que Venezuela es del tipo país, podríamos decir que Venezuela es de la clase país. Ok, entonces, como queremos diseñar un animal, pues nosotros el nombre, tenemos que darle nombre al tipo, que sería animal. Ahora, para, digamos que estamos haciendo un animal muy general. En este caso, bueno, nos imaginamos un zorro o un conejo, pero estamos diseñando el animal que es mucho más general incluso. ¿Qué atributos o características creen ustedes, muchachos, que pueda tener un animal? O que tiene, ¿no? Que pueda tener porque lo conocemos. A priori, ojos, cantidad, o sea, ojos, patas, Especie. pelo, cola, o sea, depende del animal que estemos hablando, ¿no? Claro, exactamente. Porque si es Porque, una serpiente, pues pues, las patas ninguna de van a estas estar características. complicadas. Sí, Ok, entonces por Bueno, allá yo José creo que dice, perdón, Kerwin. especie sería también más específico, ¿no? Para poder Especie, diferenciar. muy buena ese atributo. José dice cuatro patas directamente, cola, pelo, ok. Pero recuerda que cuatro patas, José, responde más bien a cantidad de patas, ok. Que pudiera ser cantidad de patas, cuatro, o tres, porque si perdió una pata, pues tiene tres. O cero, si es una serpiente no tiene patas. O si es un pez, tampoco tiene patas. Entonces, bueno, en fin. Em, Ok, entonces, están correctas todas las apreciaciones, muchachos, porque todo va a depender de lo que yo vaya a modelar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, Kerwin me dice especie y eso está excelente. Vamos a poner aquí especie, vamos a poner ESP y voy a indicarlo de esta manera. Especie con dos puntos o incluso más matemáticamente, pudiéramos poner que especie pertenece a qué tipo de dato, muchachos. La especie la podría representar yo con qué de lo que conozco actualmente. char, Un char, ¿verdad?
Perfecto. Un char. Un carácter. De hecho, en matemáticas lo pudiéramos simbolizar con una C o con algo así, pero yo lo voy a escribir así. Carácter. Bueno, un char, vamos a dejarlo así, no nos complicamos tanto. Especie está en los caracteres. Ese es un atributo válido. ¿Qué otra cosa tendría un animal? Observen que esto es un proceso de abstracción, muchachos. Tenemos que enfocarnos en qué queremos modelar, ¿sí? Y a partir de allí tratar de abstraer los atributos que son más importantes. Vamos con las patas, porque eso surgió en varios, así que eso está muy, muy importante. En una simulación en la que nosotros queremos que los zorros se coman a los conejos, ¿es importante el número de patas? La pata de los animales. ¿Qué creen ustedes? Profe, No. repita la pregunta, no la entendí. Voy. Estamos tratando de imaginarnos una simulación que queremos simular, un sistema de depredador-presa, que sería alguien comiéndose a otro, ¿cierto? Para una simulación de estas, ¿creen ustedes que necesitamos el número de patas? Pues si ¿Sería es importante? conejo y zorro, pues tienen la misma cantidad de patas. Solo que pues está más largo el zorro que el conejo. Ok. Profe, y aquí, por ejemplo, el tipo de alimentación, que son carnívoros, herbívoros y todo eso. Ajá, eso también podría ser importante porque el conejo no come carne, ¿cierto? Entonces, Ujú. observen que nuestro problema se puede complicar si nos ponemos a pensar en que si se acaba las maticas para que el conejo coma, pues también el conejo se va a morir de hambre. No se va a morir solo porque se lo coman, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un atributo importante. Vamos a ir viendo si lo incluimos o no lo incluimos. Kerwin, Claro, o sea, en este caso sería importante indicar quién es el predador y quién es la presa. ¿quién es el predador y quién es la presa? Ok, también muy bien. Eso es un atributo muy importante. ¿Qué atributo le podemos dar, Kerwin? O Aprovechar. simplemente le podemos poner Todo. predador. Predador Porque sería un booleano y sería del cierto si tipo es predador y si no. lógico. Exacto. Predador lógico. Si es verdadero, es un predador. Si es un falso, es una presa, porque no le queda de otra. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa creen ustedes que pudiéramos, que el animal sabe cuando está en la simulación? Recuerden que estamos diseñando el animal, son cosas que solo el animal pudiera saber. Carlos, Profe, pero ahí entro en, o sea, me da curiosidad, pues, porque si es lógico, ya deben haber técnicamente descripciones que nos hagan entender o que hagan entender que el objeto, pues, o va a ser predador o va a ser la presa, porque si usted coloca que el predador es verdadero es porque usted está consciente de que estamos hablando del zorro, ok, ok. pero de lo contrario, pues estamos hablando del conejo, ¿no? Digo, o sea, me surge esa. Claro, Carlos relaciona directamente este atributo con este. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, tal cual. Ujú. Ok, es decir, si es una Z, ya, Es el zorro y ya es. sabemos que es un predador. O sea, digo yo, pues, está Sí, bien sí, lo que se está dice. perfecto, Carlos, perfecto, porque en la abstracción una cosa importante es el compactar y en abstraer solo lo necesario y nada más, porque si no nos llenamos de información que no nos va a servir después, ¿ok? Exacto, a eso me refiero. Para la prolijidad del código y que el animal quede estructurado en base a lo que verdaderamente importa, que es saber cuál es el predador y qué es lo que se va a comer a quién, pues sería más fácil hacerlo así. Digo yo. O sea, Perfecto, hacer una condición directamente a lo que sea la respuesta en la especificación chat. perfecto, muy bien, eso está genial. Sin embargo, mm, o sea, todo en el mundo tiene un pero, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pregunto, ¿pudiesen existir modelos depredador-presa en el que un animal sea presa y predador? Sí, claro, puede pasar. Claro, ¿verdad? Ese sería, o sea que de repente a momentos es presa y a momentos es depredador.
porque Es la pues estructura de la vida, ¿no? es la estructura de la vida. Exactamente. Entonces, a lo que voy es, este atributo que está acá, bien lo podemos manejar solo con la especie, está correcto, está muy bien la observación, pero también es un atributo muy importante porque me permite a mí saber qué condición tiene el animal. De repente es un conejo evolucionado carnívoro que mata zorros, o sea, no sé qué le pasó a ese conejo. Aunque en general estaríamos modelando el mundo natural y eso sabemos que no sería lo natural, ¿no? Entonces, ajá. Ok, por ejemplo, aquí di un ejemplo. El hipopótamo es herbívoro y no es predador, pero sí territorial y agresivo. Ok, exacto. O sea, no sería predador, pero pues puede matar, ¿no? A otro, a alguien de otra especie y no comérselo necesariamente. Entonces, observen, quiero que visualicen también todo lo que estamos hablando y observen que yo a nada de lo que ustedes me están diciendo le estoy diciendo que está incorrecto o que no sirve. Observen que la abstracción es muy personal, muy del problema que estemos simulando y nadie va a tener la última palabra, ¿ok? Eso quiero que lo visualicen de esa manera. Eh, sí son cosas discutibles. Por ejemplo, ahorita me parece muy buena la acotación de Carlos. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar predador, no porque no sea importante. De repente más adelante vamos a decir, oye, necesitamos que sea predador o no. Entonces lo vamos a agregar en el momento, ¿ok? Kerwin, También lo de predador o presa se puede gestionar con un puntaje. Por ejemplo, si un animal tiene más puntaje que otro, significa que se lo puede comer o es más poderoso también. que él. Si se enfrentan, pues ganaría el que tenga más puntaje o algo así, pues. Perfecta. Ok, eso sería más para las peleas, por ejemplo, que pudiese ocurrir. Eso está correcto. Pero en general, el animal hay otras cosas que tiene, ¿no? Él tiene em, una cantidad de vida, una esperanza de vida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que morirse. Así que él ¿Se refiere tiene, a la longevidad, profe? sí, esperanza de vida. Eso se llama vida. O sea, ¿cuánta esperanza de vida tiene? Eso lo podemos medir con un entero, ¿ok? Por ejemplo, su esperanza de vida es em, 500 días, no sé. N- Tiene que vivir un cierto tiempo. Lo podemos llamar vida o podemos llamarlo de otra manera. O vida simplemente. ¿Cuánta vida tiene? Puede ser como un contador que se decrementa, ¿ok? Y que va contando cuánto le falta para morir sin que él lo sepa, pero internamente lo sabe. Incluso pudiéramos tener el animal pudiera tener un atributo en el que me dice si está vivo o no. ¿Sí? Por ejemplo, vivo. Está vivo. Eso es un lógico. Ojo, muchos de estos podemos quitarlos. Estoy simplemente dándoles ejemplos de atributos que pudiéramos utilizar. Una esperanza de vida, cuánto voy a vivir, si estoy vivo. También pudiera poner si estoy vivo, cuánta hambre tengo, porque si tengo mucha hambre, me muero. Entonces, hambre, pudiéramos poner hambre, que sería del tipo, pudiéramos poner entero también. Es decir, pudiera ir incrementándose el hambre hasta que llega el punto en el que es tanta que el atributo vivo pasa de verdadero a falso y pues murió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no estamos de Sí, acuerdo? y se ¿Ok? pudiera usar como un iterador para hambre, porque cada día que pasa, pues, lógicamente, si el animal no come, tiene más hambre. Tiene más hambre. Ok, perfecto. Entonces, hambre sería otro atributo. ¿Qué otro atributo sería importante para el modelo que quisiéramos nosotros? Ojo, y que estoy partiendo del punto en el que ustedes no saben el modelo, ¿sí? O sea, les di algunas características del modelo y a partir de allí ustedes están dándome alguna retroalimentación, ¿no? Para que vean que incluso teniendo muy poca información, somos capaces de modelar el mundo real porque lo vemos. Tenemos experiencia algunas décadas, ¿no?
de verlo y de conocer algunas cosas. Entonces tenemos que tiene una especie que tiene una esperanza de vida, cuánto pudiera vivir. Ojo, observen que la esperanza de vida, el animal puede tener una esperanza de vida de 8 años de vida, pero si el hambre se le excede, se muere antes. No espera la esperanza de vida, se muere antes, ¿ok? Entonces, este atributo no tiene que ver con este. Uno es cuánto puede llegar a vivir y el otro es si logra ir alimentándose para poder seguir existiendo, ¿ok? Entonces esto Pero, sería hambre. También pudiéramos, los animales en general, observen que a una de las características importantes que dimos al principio era que los conejos empezaban a reproducirse cuando los zorros se morían, ¿cierto? Entonces, el conejo va a poder reproducirse. ¿Cuándo el conejo se va a reproducir? Eso sería algo interesante. No necesariamente sería un atributo, porque, por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, si ha logrado, si digamos que la vida o la esperanza de vida está entre tantos y tantos días y no tiene tanta hambre, pues pudiera reproducirse, ¿no? Algo así. Estoy simplemente dando una alternativa. O cuánto tiempo llevo de vida. En fin, puedo medirlo en los atributos que ya tengo. Kerwin, ¿alzaste la mano por allí? no, fui yo, profe. También se puede Ok, medir por la Carlos. cantidad de zorros que hayan, porque si hay más cantidad de zorros que de conejos, pues el conejo, la esperanza de vida, si sea de 500 días usualmente, pues si hay muchos zorros, se va a morir antes de los 500 días, se lo aseguro. Claro, exacto. Eso está muy bien. En general hay macromodelos y micromodelos. Hay modelos que se gestionan por ecuaciones diferenciales, hay modelos que se gestionan por autómatas celulares. En general, eso que me dices, sería más cuando quien controla la reproducción no es el animal, sino su entorno, ¿ok? Pero esto, ¿cómo lo vería el animal? ¿Estarías de acuerdo conmigo si yo digo, bueno, si el conejo logró dar 50 pasos sin que se lo hayan comido, es porque no hay zorros por el sitio. Entonces se puede reproducir, puede generar 3 conejos más porque sobrevivió todo un embarazo, digamos, o por así decirlo. Igual los zorros, si el zorro dio 50 pasos y no le encontró ningún conejo, quiere decir que la población de conejos está baja. O sea, esa es una conclusión que ya puede sacar el zorro sin necesidad de saber cuántos conejos existan en un área. ¿Sí? ¿Me aceptan eso? Sí, 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 tiene ¿Vale? lógica. Ok. Recuerden que aquí no es, la cuestión no es aceptar todo lo que yo diga, porque estamos estudiando la teoría de entes y ustedes conocen los entes también, no solo yo los conozco. Yo voy a decir algo que está influenciado de acuerdo a mis experiencias, pero ustedes pueden intentar proponer una solución nueva de acuerdo a sus experiencias, ¿ok? Y va a estar correcto, siempre y cuando la cuestión funcione, muchachos, va a estar correcto. Entonces voy aquí a agregar esto. Hay un atributo muy importante que sabe el animal o que pudiéramos discutir si lo sabe o no lo sabe, que es la posición. Él sabe dónde está. Generalmente debería saberlo, ¿no? Más o menos. Entonces pudiera indicar que está en una posición. A ver, acá esto está. Esta la podemos remover en caso de que no nos guste después. Pos. Una posición. ¿Cómo, de qué tipo es una posición, muchachos? Pues geográficamente de entero, porque son números. Es un entero. Ajá, pero si este es el Claro, territorio, lado, si este es el territorio y el animal está acá, ¿cómo, cómo sabes esta posición? con Pues tendría que, coordenadas. con coordenadas, Co- tendría que hacerlo como una función de un plano cartesiano para poder utilizarlo como un plan, como un punto de referencia. O sea que tendría una posición X En y X una y una posición posición en Y. Y dada una forma de Una poder, referencia. una referencia, dado un sistema de referencia. Perfecto. ¿Se entiende eso, muchachos? Entonces, estamos de acuerdo que esta posición va a estar dada por un, vamos a llamarlo, mm, vector 2D.
¿O les parece que es un nombre muy apoteósico? Podemos ponerle par ordenado, más sencillo. Pero es así como el ejercicio de reto que colocó en la primera clase, que era técnicamente hacer lo que estamos haciendo ahorita, pues tenía una posición en X, una posición en Y, y se hacía la fórmula de esa Aerón. No sé si lo recuerdan los muchachos. Ah, sí, 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 claro, pero, ajá, muy bien esa acotación, Carlos, porque, y me parece muy acertada, porque Carlos básicamente lo que dice en lenguaje cristiano es, a ver, pero no nos compliquemos con la posición de esa manera, simplemente pongamos posición X un entero y posición Y otro entero, y tenemos el problema resuelto, ¿cierto, Carlos? Sí, claro, y después para saber dónde está, pues se usan las dos posiciones y ya lo ubicamos. Eso me parece genial. Pero la cuestión es la siguiente. La posición como atributo del animal debería ser algo que sea sencillo para el animal, no para nosotros. Es decir, él tiene una posición que es un vector 2D. ¿Ok? Entonces, atención, ¿qué es un vector 2D? Un vector 2D es un par ordenado, muchachos, que tiene una componente X y una componente Y. Es decir, lo mismo que sugiere Carlos, pero está en un solo tipo de dato. Entonces, observen que estamos en el mismo caso. Yo estoy diciendo que X es del tipo entero, que Y es del tipo entero, pero en este momento yo quiero que POS sea del tipo vector 2D. ¿Se dan cuenta que esto sería una especie de nuevo objeto? Que no lo tenemos, ¿o no? Sí, Vale, o sea que esto que está acá tendríamos que construirlo, porque no existe hasta el o sea, momento. técnicamente tendríamos que construir otro objeto de clase ubicación que contenga la posición, que será un vector de 2D, ¿cierto? Casi. Tendríamos que construir una clase llamada vector 2D que va a tener X y Y dentro. Ah, bueno, lo dije al revés. Exacto, Pero, a ver, pero por ahí va la cuestión, ¿ok? Yo lo voy a dejar como post en vector 2D, ¿ok? Solo para empezar a complicarnos la existencia de alguna manera y porque para poder visualizar también el poder de la orientación por objetos. Porque observe que incluso acá yo no tengo por qué ponerle vector 2D. Yo lo puedo dejar como par. Es un par. Si usted recuerda los pares ordenados, pues si a usted le dan el par ordenado 3 4 y tiene un sistema de coordenadas rectangulares, entonces usted ubica el 3 en el eje de las X, el 4 en el eje de las Y hace su proyección y el punto está acá. Es decir, que aquí está el animal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy yo tratando de emular o de querer utilizar en mi código un par ordenado, no la componente X y la componente Y por separado, sino todo como un único tipo de dato. El tipo de dato par, que lo llamé par en este momento, para que nos quede más sencillo. Ok, no voy a complicar más la parte de los atributos, todo se puede complicar muchísimo más. Dijimos que teníamos métodos también, que el animal sabe hacer cosas. Entonces, usualmente los adjetivos pudieran considerarse como los atributos y los verbos en infinitivo, los métodos. ¿Ok? o Entonces, ¿qué sea, puede hacer este animal? Ajá, dime, Carlos. o sea, que técnicamente lo que trató de decir con eso que dijo, o sea, con lo que acaba de decir, redondé, perdón, es que los atributos son descripciones digámoslo así, superficiales del objeto, pero ya los métodos, que son las funciones, ya son los verbos infinitivos, o sea, caminar, correr, hablar, todo eso. Exacto. Lo que puede hacer, las acciones que puede hacer el eventual objeto que exista. Aquí no estamos diseñando el objeto, muchachos, recuerden. Yo tengo que guiarme como de todos los animales que hay, de todos los zorros, de todos los conejos, y tratar de abstraer los atributos que les sirvan a todos, porque estoy construyendo el tipo de dato. Lo que yo construya va a ser tal cual la representación de ellos, ¿ok? Desde luego, hay otros atributos importantes, muchachos, que son importantes, pero que yo no los estoy catalogando porque
la importancia se les resta para mi simulación, para mi ejemplo de simulación. Por ejemplo, hay un color. Los animales tienen un color, ¿cierto? Entonces, faltaría ese atributo, color. Pero la cuestión es, ¿importaría el color al momento de que el zorro se vaya a comer un conejo? Pues no, se lo va a comer y ya. Entonces, por eso desprecio ese atributo, lo descarto, pero sigue siendo un atributo. La cantidad de ojos es un atributo, la cantidad de patas es otro atributo, el peso es otro atributo. En fin, pueden haber una cantidad de atributos, la que usted considere. Si usted los va a usar dentro de su simulación, porque usted dice, no, el zorro es selectivo, incluso enfermos, si el animal está enfermo o no. Eso es importante porque los animales usualmente no comen otros animales que estén enfermos. Tienen que estar sanos, incluso hasta jóvenes, para poder comérselos. Entonces, hay otras cosas que usted puede investigar para poder ver, oye, ¿cómo sería el animal realmente en este modelo? Aquí estoy haciendo simplemente una introducción muy somera para nosotros entender de qué va el asunto. Vamos con los métodos. Entonces, el animal que podría ser, podría moverse, ¿verdad? Él se puede mover. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Realmente el animal se mueve o él tiene simplemente una intención de movimiento? ¿Qué creen Filosófica ustedes, la pregunta, muchachos? profe. Filosófica ¿Perdón? la pregunta. Filosófica. Yo Pero yo pregunto, creo que se mueve. O sea, porque ya no está en un punto, o sea, si él parte de un punto y va a otro punto, pues lógicamente me digo yo, pues que se mueve, ¿no? ok, pero pregunto, por ejemplo, Carlos, ¿tú te mueves o decides moverte? ¿Tú tomas una decisión a ver si se Ah, no, puede? claro, claro. Pues me decido mover, porque si yo pienso moverme, pues no me voy a mover. Tengo que darle la acción a mi cuerpo para que se mueva. Pero incluso, exacto, tú le puedes dar la acción al cuerpo, pero realmente quien decide si nos movemos o no es el espacio, no el, no Ah, ok, nosotros, claro, claro, claro. Con ¿sí? respecto al espacio, sí. Con respecto al espacio. De repente usted dice, no, pero si yo decido dar un paso hacia adelante, yo lo doy y se acabó el problema. Entonces, si tenemos el piso y una pared y yo estoy acá, bueno, aquí todavía puedo dar el paso, pero si yo estoy acá y quiero dar un paso en esta dirección, yo puedo decidir querer dar el paso e incluso puedo accionar el movimiento, pero el espacio no me va a dejar, la pared no me va a dejar avanzar, no me va a dejar pasar esta pierna para acá. No puede, ¿ok? Entonces, como dijo Carlos, es como muy filosófico, es verdad, pero eso lo decidimos nosotros como programadores. Si yo decido que el animal es capaz de moverse, pues el animal será capaz de moverse. Pero en este caso yo voy a decidir mejor que el animal solamente tome una decisión, es decir, pensar. El animal va a pensar qué hacer. Pero ¿qué es lo que él va a pensar? ¿Cuál es el resultado de ese pensamiento, muchachos? Yo le digo, conejo, piensa. Y él piensa, ¿qué me debe devolver el conejo como resultado de su proceso de pensamiento? Ninguna idea. Pues si él quiere, pero eso es respecto a caminar. Ya me fui un poco de la ilusión. Claro, claro. Supongamos que el conejo, aquí está el espacio, aquí está el Yo conejo, diría, ok, y él va a pensar, él va a decidir moverse, ¿no? Quiero decidir irme hablamos, acá. hablamos de algo unidireccionalmente, ¿verdad? Porque él puede pensar moverse para cualquier dirección, pero si estamos hablando unidireccionalmente, él debería retornar, si es una acción como tal, debería retornar si se quiere mover o no, un true o un false, y eso dependiendo, digo yo. Ah, ok, pero ese sería como uno que se llame mover, pero que sea para ver si me quiero mover. Ok, Em, ajá, sí, como un mover, pero no se mueve realmente, sino decide si se quiere mover o no, porque puede que sí, no quiera moverse, ¿vale? Entonces, este método sería del tipo lógico, ¿estamos de acuerdo? sí, ujú. Pero pensar o decidir, vamos a cambiarlo por, no sé si pensar es un poquito, a ver, vamos a poner.
vamos a tener un método mover que va a ser del tipo lógico, ¿ok? Si se quiere mover o no. Vamos a tener un método decidir que decide hacia dónde quiere moverse. ¿Este sería de qué tipo? String, eh, bueno, sí, string porque no puede recibir por teclado, ¿no? String como para de derecha, izquierda, como los juegos normales, pues, de cualquier Ajá, computador. ok, pero atención, recuerden que si aquí está el animal está en una posición XY, ¿estamos de acuerdo? Ah, ok, ok. Ujú. Y él va a decidir moverse a una X1 Y1, ¿estamos de acuerdo? Sí, O sea que realmente es del tipo par, ¿o no? par. Sí, 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 ya entendí lo que trata de decir. Es decir, vale. Ok, entonces observen que ahora sí empezó a ser útil el par, porque ya no es, si yo tuviese componente X y componente Y por separado, entonces yo tendría que ponerme a pensar un método decidir componente X y otro método decidir componente Y, ¿vale? O pasarlos por referencia. Voy a borrar acá un momento y voy a poner aquí par. Y voy a tener otro método que pueda hacer pensar, ¿ok? Pensar, él piensa, em, y pensar toma otras opciones. Por ejemplo, pensar puede ser del tipo nada, es decir, no devuelve nada, sino que pensar, él eh, toma decisiones con respecto a decidir y a moverse. Si llama a moverse y mover le dice que se quiere mover, entonces decide el par y lo pone en algún lugar a ese par. O pensar, pudiéramos ponerlo ahorita que retorna el par ordenado este que está acá. Pensar, pienso y retorno el par. Decido, retorno el par. Me muevo, retorno si sí o si no, quiero moverme o no. Ok, pudiera ser un string, José dice string, también pudiera ser un string, pero creo que es más complicado, porque recuerde que tenemos que, las acciones del animal se dividen en dos grandes tipos. Una son de interfaz con quien lo vaya a tratar y otra es de procesamiento interno. ¿Qué es lo que hace el animal para poder hacer las cosas? Ajá, Carlos. Profe, una pregunta que me surgió hace varios días. No sé por qué no conseguí la respuesta por internet, pese a que la busqué. ¿Una función puede tener como parámetro formal otras funciones o no es correcto? Claro. Sí, sí, por supuesto. O sea, Lo por puedes ejemplo, pasar. pensar puede tener como parámetro formal mover y decidir o una sola. No sé cuántas acepta una. Sí.